Nos encontramos en el campo de fútbol de La Grama, donde se ha organizado un encuentro social y artístico por parte de la asociación DESI. Son muchos los habitantes de Pakistán y norte de la India que habitan en Santa Coloma. Hablamos con el señor Imtiaz para que nos explique algunas cosas. No sé en estos momentos si el sonido será audible o no, pero intentaremos que se oiga al señor Imtiaz en la medida de lo posible. El ruido de fondo es la fiesta y el escenario en el cual nos encontramos. Señor Imtiaz, ¿quién ha organizado este festival o encuentro? Buenas tardes. Gracias por... pero yo está haciendo muchos años de ser aquí en Barcelona, programa de música y de teatro. Ahora vive en Santa Coloma, ahora ha empezado un festival grande que tiene más cantidad de Santa Coloma y Barcelona. Pues ya sabe aquí. ¿Son muchos los habitantes de Pakistán que habitan en Santa Coloma actualmente? Santa Coloma y Badalona. 20.000. ¿Tenéis alguna asociación en Santa Coloma? ¿Estáis organizados de alguna manera? ¿Os reunís en algún local, alguna asociación? Bueno, en Santa Coloma, local tiene que sociedad llama DESI Cultural Art Promotion. Bien. ¿Os encontráis bien en Cataluña? ¿Creéis que hay buena acogida por parte de la sociedad catalana? En definitiva, ¿os sentís bien acogidos por parte de Santa Coloma concretamente? Igual mi pueblo. Yo aquí 20 años vivo aquí en Santa Coloma. ¿Qué cosa quería hacer de Pakistán? ¿Qué hacemos Santa Coloma? Gracias. ¿Cuáles son vuestros problemas, entiendes, principales y qué soluciones cree usted que se le pueden aplicar? Cada persona que marcha a un país nuevo tiene bastante problemas, pero empezar, trabajar, todo cosa bien, todo poco a poco y arreglamos. Muy bien. ¿Sois conocedores de la asociación, el Movimiento Social de Santa Coloma, Gent de Gramenet? ¿Tenéis algún conocimiento, alguna referencia? Sí, sí. Ya vi. Bien, muchas gracias, señor Imtiaz. Cuando acabamos el kabaddi, el lucha cuerpo a cuerpo, hay premios y después empieza la gente que están esperando concierto de Punjab, concierto musical Bhangra de Bollywood, y aquí tenemos el cantante de Bollywood, que es de Punjab de la India, Malvin Singh. También tenemos un grupo de mujeres que bailarán y cantarán sobre canciones más antiguas, de décadas de antiguas, que usan todo tipo de gente. Se llama el grupo Gita. Gita es un estilo de baile como aquí sardana. Muy bien, muchas gracias.
Thank you.